Cuando el corazón se humilla y se rinde plenamente a Dios, el cielo abre sus tesoros y el creyente recibirá fuerza para vencer el pecado y soportar la prueba. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Hoy recibiréis poder. Bienvenidos. Son del Señor, nuestro gran Rey, Cristo Jesús. Muy buenos días para cada uno de ustedes. Les saluda su amiga Gina Cala Ortiz. Hoy con su devocional Recibiréis Poder, 27 de enero, el pecado contra el Espíritu Santo. El versículo lo encontramos en el libro de Mateo capítulo 12, verso 31. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonado. Escribo este mensaje a quienes anduvieron en la luz, tuvieron privilegios, recibieron advertencias y súplicas y no hicieron ningún esfuerzo definido para darse a sí mismos en completa rendición a Dios. Este aviso es para que ninguno, por temor de haber pecado contra el Espíritu Santo, quede a la deriva y sumergido en un letargo mortal, sin recibir perdón jamás. ¿Por qué permanecer en la escuela de Satanás siguiendo una dirección que imposibilita el arrepentimiento y la reforma? ¿Tiene sentido resistir las propuestas de su gracia? Porque dice, déjenme solo hasta que Dios sea forzado a darle lo que usted desea. Los que resisten al Espíritu de Dios piensan que algún día se van a arrepentir y dar el paso para una reforma, pero el arrepentimiento está más allá de su poder. Según la luz y los privilegios concedidos, así será la oscuridad en la que se sumirán los que rechacen andar en la luz mientras tienen luz. Nadie necesita considerar el pecado contra el Espíritu Santo como un asunto misterioso e indefinible. Es el continuo rechazo de las invitaciones de arrepentimiento. Si uno se niega a creer en Cristo como su Salvador personal, tendrá oscuridad en lugar de luz y gustará de la atmósfera que rodeó al primer gran apóstata. Si escoge ese ambiente en vez del medio que rodea al Padre y al Hijo, Dios respeta su decisión. Al considerar este tema, ninguno necesita desanimarse. No deje caer a los que se esfuerzan por hacer la voluntad del Maestro. Su esperanza es Dios. El Señor Jesús ha manifestado infinita consideración y aprecio por usted. Dejó la corte real y su trono para vestir su divinidad con la humanidad y morir la vergonzosa muerte de cruz a fin de que usted y yo podamos ser salvos. Estas líneas, familias, nos están advirtiendo el gran peligro espiritual de endurecer el corazón contra la gracia de Dios. Permanecer en la escuela de Satanás significa seguir un camino de resistencia que está bloqueando el arrepentimiento y la reforma que Dios quiere hacer en nosotros. La frase déjenme solo refleja una actitud de quien insiste en hacer su propia voluntad hasta que Dios, en juicio, permite que coseche las consecuencias de sus deseos. No es que Él se las esté enviando, es que cada uno de nosotros cosechamos de lo que recibimos. Cosechamos de lo que hemos sembrado. La escuela de Satanás es una metáfora para describir el proceso de... Quise buscar el significado de escuela de Satanás y dice que es una metáfora para describir el proceso de aprendizaje en el mal. No se trata de una institución literal, sino de la influencia constante del enemigo que enseña a justificar el pecado, a resistir la voz de Dios, a resistir la voz de la conciencia y a rechazar la corrección divina. Permanecer allí significa aceptar sus lecciones y rechazar las de Cristo. ¡Wow! ¡Qué grande párrafo! Porque nos imposibilita al arrepentimiento y a la reforma. Cuando alguien persiste en el pecado, su corazón se va a endurecer. No es que Dios niegue el perdón, sino que estamos perdiendo la sensibilidad a la voz del Espíritu Santo. La voz del Espíritu Santo, y así vamos a ser incapaces de reconocer la necesidad del cambio. Vamos a seguir resistiendo la gracia de Cristo, que es la oferta gratuita que Dios nos hace para transformar y para salvar nuestra vida. Resistirla es algo irracional, que no tiene razón de ser, porque va a significar rechazar la única medicina para poder sanar nuestra alma.
También hay una frase que dice ahí, déjenme solo. Eso está expresando como esa obstinación humana que exige a Dios, respeta mi decisión, mi libre albedrío, quiero seguir mi propio camino, no quiero seguirte. En la Biblia, en Romanos capítulo 1, versículo 24, dice que Dios entrega al ser humano a sus propios deseos, no como una aprobación, sino como una consecuencia de su ¿qué? De su insistencia a querer seguir sus propios caminos, sus propios deseos, complacer sus propios deseos, sus propios pensamientos, desfogarse en lo que él quiera vivir. Pero hemos visto el fin de muchas personas que cerraron sus oídos a la voz del Espíritu Santo y hoy yacen en un osario, en una tumba. Lo más triste, perdidos. Jeremías capítulo 2 verso 19 dice, tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Reconoce cuán malo y amargo es haber dejado al Señor tu Dios. Familias, vamos a estar ¿en qué? En condenación. Seguir el mundo, seguir los placeres del mundo, seguir unas cosas que son como neblina, hoy están, mañana no. El versículo de 28 de Romanos dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. No quiere decir que Dios los confundió. No, es que desafortunadamente cuando se empieza a hacer y se empieza a caer y se empieza a y se empiezan a hacer y se empieza a hacer condescendientes con una debilidad. Hoy la tengo, mañana de pronto, no, mañana no, pero pasado vuelvo y le doy y empieza esa decadencia y empieza eso a coger fuerza. Mi mente, mis acciones empiezan a ir por ese rumbo, por ese camino, a escuchar eso, a ver eso, a tomar eso, a conversar con esa persona, a andar con esa compañía que sé que no me va a aportar nada bueno. Y entonces ahí es cuando yo sigo mis propios pensamientos y empiezo a descender mentalmente, moralmente, y la oscuridad empieza a llegar a mi mente y ya yo no voy a ver con claridad y voy a creer que todo eso que estoy haciendo y que todo lo que se hace, pues a la final no es malo y que es algo que de vez en cuando lo podemos hacer o que ya eso puede ser un estado en el que yo vaya a permanecer. Hebreos 3:15 dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Estas referencias de estos versículos nos dan evidencia que el rechazo persistente a la gracia va a llevarnos a un estado en el corazón que ya no va a responder al llamado divino. Hoy el Señor nos está advirtiendo, aún la puerta de gracia no se ha cerrado. No se trata de que Dios niegue el perdón, sino de que el ser humano pueda llegar a un punto en el que ya no lo quiere buscar. La gracia siempre va a estar disponible. Ese tiempo, esa puerta todavía está abierta. ¿Cuál es el peligro? El peligro está en acostumbrarse a resistirla hasta que la voz del Espíritu Santo empieza a bajar el tono y se apaga en la conciencia. Pero no es que está apagándose la voz, no, el Espíritu Santo está ahí. Lo que pasa es que nosotros empezamos a alejarnos y aunque Él quiera gritar de lo lejos que vamos a estar, ya no lo vamos a poder escuchar. ¿Cuál es el llamado urgente de Dios? Hoy es el día, hoy es el tiempo de responder, porque mañana el corazón puede estar más endurecido. Recuerda, antes de salir, ponte en la presencia de Dios para que envíe la presencia de los poderosísimos y tiernos ángeles a nuestro alrededor, que son nuestra ayuda, nuestra compañía y nuestra protección. Bendecido día para cada uno de ustedes. Dios nos ayude, Dios nos guarde. Shalom. Niños, los invito a orar. Lean la Santa Biblia. Así recibirán el poder de Dios. Y junto a tus padres, prepárate, porque Cristo muy pronto